Bienvenidos a Sinapsis, el podcast de los especialistas de Sonepsin, la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a el podcast de la Sociedad de Neurología, Psiquiatría y Neurocirugía de Chile, Red Sinapsis. Este espacio en que nos dedicamos a la difusión, a la información técnica, científica y actualizada de nuestras especialidades, ¿no es cierto?, dedicado a nuestro quehacer clínico académico y para nuestros pacientes también. Hoy con el tema ataque cerebrovascular, que vamos a ir desde el reconocimiento precoz hasta el abordaje integral. Yo soy el doctor Rodrigo Guerrero, soy parte del directorio de Sonepsin, neurólogo, y hoy día me encuentro con mi gran amiga y colega Anita Olivos. ¿Anita? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva modalidad de comunicación que es el sistema de los podcasts, que estamos muy entusiasmados por eso. Y yo me presento, soy la doctora Anita Olivos, soy coordinadora del grupo de trabajo de neurología hospitalaria y vascular de Sonepsin y trabajo en el Hospital Frique. Antes trabajaba en el Hospital Van Buren durante muchos años y actualmente solamente estoy en el Hospital Frique en la quinta región. Y aquí don Rodrigo también, él es de región, también trabaja. Sí, claro. Esto es la gracia, ¿no es cierto?, que tienen los grupos de trabajo de Sonepsin, que incluye a gente que viene desde muchos lugares del país. Yo actualmente estoy trabajando en la sexta región, en el Hospital de Santa Cruz. Tengo una horita aquí en Santiago también, pero la mayor parte de mi servicio público lo hago ahí en Santa Cruz. Tenemos gente de Antofagasta, Iquique, ¿no es cierto?, Puerto Montt, hasta en Coyhaique, gente que trabaja con nosotros en el grupo. Y nuestro grupo de trabajo, ¿no es cierto?, hospitalismo y cerebrovascular, a lo que más nos dedicamos es al ataque cerebrovascular. Es lo que más vemos, es de lo que más estudiamos y es lo que más tenemos nuestro quehacer diario, tanto en el hospital como acá en Sonepsin, como también intervenimos harto en las políticas públicas. Anita, yo creo que le cuente a la gente por qué nosotros le damos tanto bombo al ataque cerebrovascular. Claro, siempre que nos ven dice, ya van a hablar del ataque cerebrovascular, pero la verdad es que es un tema muy relevante porque a nivel de Chile y Latinoamérica resulta ser una de las principales causas de muerte y también de discapacidad. Entonces, por esta razón es que nosotros queremos comunicar a toda nuestra gente desde los inicios, desde la prevención, desde el tratamiento y la rehabilitación, porque el ataque cerebrovascular no solo le da a un paciente, sino que también afecta a las familias y no termina solo cuando el paciente sale de alta desde un hospital. Empieza toda una vida distinta y una adaptación una vez que el paciente está en su casa. Entonces, por eso que nosotros hablamos mucho de este tema. Hemos trabajado mucho con respecto a esta vorágine también de tratamiento. El ataque cerebrovascular, ¿cierto, Rodrigo?, ha tenido un enorme cambio en estos últimos 10 a 15 años, en el cual tenemos tratamientos, tenemos lugares donde podemos atenderlos con evidencia científica, además de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y queremos que todos, ojalá, pudieran tener el acceso tanto como paciente y como médico, hacer una buena medicina en esta área. Claro. Nuestros profes nos decían, ¿cierto?, antes del 95, donde hubo un trabajo muy importante para la neurología vascular, que prácticamente había mucho diagnóstico de ataque cerebrovascular, pero muy poco tratamiento, tanto en agudo como en la rehabilitación, y los pacientes quedaban muy secuelados, y como dices tú, el problema no era solo para él, sino que para la familia, y eso lo debe saber la gente que tiene algún familiar o ser querido que lamentablemente ha sufrido un ataque cerebrovascular. Esto afecta a todo, a cómo nos movemos en el día a día, a la economía, al llevar, ¿no es cierto?, los remedios. Lamentablemente es algo que causa una muy importante carga de enfermedad, como se dice en la jerga médica, la carga de enfermedad, todo lo que significa el sufrir un ataque cerebrovascular. Y hay que recordarle a las personas que lamentablemente es una enfermedad muy frecuente.
Hay números de las estadísticas de la Organización Mundial del Ataque Cerebrovascular que dice que 1 de cada 4 personas ahorita va a sufrir un ataque cerebrovascular. Claro. Y en nuestro país vamos subiendo cada vez más. Anualmente tenemos unos entre 38.000, 40.000 personas que salen egresadas de los hospitales con diagnósticos de ataque cerebrovascular. Ahora, hemos dicho muchas veces que el mejor ataque cerebrovascular es el que no se tiene. Es el que no se tiene, el que no sucede. Por lo tanto, vamos a entrar en la prevención, ¿no es cierto? O sea, las formas de prevenir un ataque cerebrovascular. ¿Cuáles son las que a ti te gusta decirle a la gente, a tus pacientes cuando lleguen ahí, a los familiares? Claro, a mis pacientes en general, porque los pacientes dicen, tuve un ataque cerebrovascular y yo ahora, ¿qué puedo hacer para no tener otro? Como bien dice Rodrigo, lo más importante es no tener ninguno. Sí, claro. Y ahí es cuando hablamos de la prevención primaria. Entonces, antes de venir al ataque cerebrovascular, siempre nosotros también estamos reforzando la atención de la atención primaria, que tiene que ver con la hipertensión, el buen control de la diabetes, el hacer ejercicio, el comer sano, el no fumar, que es muy importante. Hay políticas de salud que hacen y restringen a todos los que son unos fumadores, pero aún así no es suficiente porque la gente sigue fumando. Claro. Entonces, el alcohol en exceso, todas esas son cosas que son de antes que venga el ataque cerebrovascular. Pero una vez que está establecido, viene ahora a tomar conciencia a todos nuestros pacientes y preguntarnos qué podemos hacer para que esto no vuelva. Entonces, es el estudio que nosotros realizamos como médicos en compañía de la atención primaria, que siempre está de la mano, para poder hacer de que todos estos factores que empezamos, a lo mejor algunos ni siquiera sabían que eran diabéticos, ni siquiera sabían que eran hipertensos. Y están los otros que, sabiendo que lo son, no tomaban actitud frente a su enfermedad. Entonces, hay toda una serie de movimientos que uno realiza y de consejos en los cuales uno intenta que el paciente ojalá le haga caso en virtud del desarrollo de su enfermedad. Pero siempre yo les digo que no se olviden que la evolución de esta enfermedad a la mejoría es lenta. Sí. Tan lenta que toma como un año como plazo. Y eso también ayuda mucho en lo emocional. Cuando un paciente tiene un ataque cerebrovascular, se siente menoscabado, piensa que va a quedar así. Y la verdad que es muy importante que tengan en cuenta que esto va mejorando. Y esos son plazos largos. Claro. No es raro que uno se encuentre en el hospital con ese, sobre todo hombre, de 50, 60 años, que llega con el ataque cerebrovascular y que no sabe, te dice, no tengo ninguna enfermedad. Pero no ha ido nunca al médico. Claro. Entonces, claro, y ahí lo diagnosticamos aparte que es hipertenso, que tiene diabetes, que tiene colesterol alto, porque nunca fue. ¿No es cierto? A la atención primaria, existe la atención primaria, esto es importante para la población, existe el examen médico preventivo del adulto, que pesquisa la hipertensión, pesquisa los niveles de colesterol alto y pesquisa la diabetes, que son los principales factores. Es gratis. Y es gratis. Es gratis. Es muy importante eso, porque la gente piensa que hacerse los exámenes siempre son de costo, pero en este caso en particular es gratis. Es gratis. Y es gratis no solo para FONASA, ¿eh? También para ISAPRE. Está en el GES de ISAPRE, todos tienen por lo menos un examen médico preventivo por su ISAPRE gratis anual para la pesquisa de estos sospechosos de siempre, ¿no es cierto? Yo digo los factores de riesgo. ¿Y cómo podríamos explicarle a la gente cómo podemos reconocer un ataque cerebral? Claro, ahí nosotros hacemos énfasis en los síntomas. Entonces tenemos algunas escalas que se enseñan en APS, en la atención de las urgencias, que tienen que ver con los signos y síntomas iniciales, y que son la asimetría facial de esta parte de la cara, ¿cierto? Después, esta dificultad para hablar. Yo intento explicar algo y no me sale. Hablo cosas que no tienen mucho que ver, pero en relación al lenguaje, porque puedo hablar cosas que nada que ver. Y, por supuesto, alguna debilidad de un brazo, una pierna. Esos son los 3 principales, y por supuesto hay otros.
Sí, esos son los principales, ¿no es cierto? En la cara chueca, según la cara chueca, se empieza a hablar traposo, a veces como curado, en verdad, como ebrio. Y esto de la debilidad de un brazo. Aparte de eso, dentro de los más comunes son alguna alteración visual o alguna alteración del equilibrio, ¿no es cierto? Ahora, hay algo súper importante también de eso, que cuando la causa es un ataque cerebrovascular, estos síntomas son muy súbitos, ¿no es cierto? Se instalan de forma súbita, como que nosotros estuviéramos hablando aquí, hablando súper bien, y de repente empezáramos a hablar así con la cara chueca, así de un segundo a otro. Claro. Eso es un ataque cerebrovascular hasta que se demuestre lo contrario. Y si yo llegara a la urgencia con creo que tengo un ataque cerebrovascular, ¿qué me dicen a mí ahí la enfermera al tiro? O que eso se puede hacer en la casa también, para ver si es que tengo la boca chueca o si tengo un brazo más débil. Bueno, lo más importante que nosotros hacemos es preguntar si esto empezó ahora, si esto venía de antes, si hay algún antecedente familiar, si es hipertenso. Somos bien preguntones en realidad. Y lo importante, si viene con un acompañante, los medicamentos que ocupa. Los medicamentos que ocupa. Súper importante, la gente que ocupa, por ejemplo, anticoagulantes, es muy importante que lo tengan siempre claro, informen a sus familiares. Porque con una dificultad para hablar, es posible que nadie entienda si está tomando algo o no. Entonces, es muy importante para los familiares tener en cuenta si usa o no algún tratamiento anticoagulante. Pero lo más importante, como decías tú, Rodrigo, es que sea brusco. ¿Ya? El comienzo es de una instalación súbita. Pero existen algunos pacientes que se despiertan así. Y ahí entramos en una etapa avanzada en la medicina, como hablábamos del tratamiento también, en que hay algunas otras instancias en que por suerte hemos ido avanzando con algunas imágenes avanzadas que nos permiten hacer tratamientos incluso cuando estos eventos han ocurrido en la noche, ¿no es cierto? Y no tenemos claro cuándo empezaron de verdad. Ahora, una cosa importante es a qué hora empezó este síntoma. Porque nosotros sabemos que existe una hora importante, ¿cierto? Claro. El tiempo es cerebro. Ese es el concepto. Y si nosotros pesquisamos a que alguna persona está sufriendo un ataque cerebrovascular, lo más importante es llevarla de inmediato a un servicio de urgencia, ojalá hospitalario. Y hospitalario por el sentido en que necesitamos hacerle una imagen al cerebro. O sea, necesitamos llevarlo a un lugar que por lo menos tenga un escáner, ¿no es cierto? Claro. Y mientras antes lo hagamos, mientras antes sepamos que estamos ante un ataque cerebrovascular, antes podemos iniciar su terapia y eso aumenta la probabilidad de que nuestro paciente le vaya bien. Así que apenas pesquisamos que tiene la cara chueca, le podemos pedir que se ría y vemos la asimetría, le podemos pedir que pongan las manitos y las levantan así, claro. Se cae la mano cuando tienen una debilidad por un ataque cerebrovascular. Entonces es súper importante. Actualmente hay lo que se llama una ventana clásica de tratamiento en que si el paciente llega antes de 4 horas y media, le podemos dar un medicamento que se llama trombolítico, que se pone a la vena y funciona, llega por el torrente sanguíneo hasta donde está este coágulo que tapó la arteria y es capaz de disolverlo en un porcentaje importante. Ahora, eso es importante para la gente que nos está viendo, que nosotros hablamos de ataques cerebrovasculares y existen los que se tapan las arterias, claro, que en este caso es el ataque cerebrovascular isquémico, y existen los otros ataques que son los que se rompen las venas, que son las hemorragias. Claro. ¿Cierto? Entonces, cuando hablamos del trombolítico, por supuesto, tampoco podemos saber con clínica si esto es hemorragia o isquemia. No, por eso es tan necesario que llegue a un lugar donde haya un escáner. Entonces es importante para la familia, en el lugar donde vivan, tener claro su red. ¿Cuál es el hospital más cercano? ¿Cuál es su urgencia más cercana? Aunque sea rural, porque la gente también de la red de salud está en conocimiento de que la necesidad de necesitar una imagen, ellos saben a dónde derivar este paciente. Pero es muy importante lo que dice Rodrigo, de que el momento de inicio no tarde, claro, para poder poner este medicamento que hace que este vasito arterial, ¿cierto?, se abra y permita el flujo y por lo tanto impedir o disminuir el daño
qué va a ocurrir con esto. Ahora, en los últimos años también vimos una revolución del tratamiento del ataque cerebrovascular, porque lamentablemente este medicamento, que es muy bueno, lo usamos, ¿no es cierto?, pero no es capaz de disolver todos los coágulos, y lo vimos que mientras el coágulo esté en una arteria más grande es el coágulo, a veces más duro, por entenderlo así, Claro. y cuesta más. Entonces ahí apareció esta otra tecnología, este otro avance de tratamiento que se llama la trombectomía mecánica, ¿no es cierto? El tratamiento endovascular adentro de la arteria. Claro, y un neuroradiólogo que yo conozco dice, yo soy el destapacaños. Fontaneros, son Él siempre dice, son fontaneros, porque significa que se meten con un dispositivo por una arteria que normalmente es en la ingle, y van a llegar por este viaje enorme hasta donde esté este vasito tapado, y con un canastillo van a ir a retirar este trombo. Es gran trabajo. Sí, gran trabajo, sí. Mucha gente conoce o tiene familiaridad con el procedimiento porque en primera instancia es muy parecido, ¿no es cierto?, a cuando ponen los stent Claro, clásicos en el corazón. Esto es lo mismo, pero se llega más arriba con otro dispositivo. El dispositivo mismo es bien parecido al stent, que es con un canastillo, dices tú, que se abre y se mete el coágulo entre medio de la red y lo atrapa, y después lo retira. el neuroradiólogo intervencionista lo retira. Y así como este trombolítico, este medicamento que se pasa por la vena, tiene 4 horas y media en general para poder pasarlo y que todavía haya beneficio. Esta trombectomía inicialmente tenía una ventana un poquito más amplia, 6 horas, ¿no es cierto? Ahora, hay que hacer hincapié en que en ambos tratamientos no significa que tengo 4,5 horas o que tengo 6 horas, y sé que llega con 1 hora me puedo ir a almorzar. Claro, muy importante. ¿No es cierto? Mientras antes mejor. De todas maneras. Mientras antes mejor. Así que no se duerman la siesta, no se pinchen los dedos. No chupen limón para bajar la presión arterial. Ni aspirina, ni eso. Nada. Le haga perder tiempo, es más importante que lleguen a la urgencia. O una siesta, porque la gente tiende a acostarse, a dormir siesta, sí, o se masajean las soles para ver si despertar, si tienen fuerza o no tienen fuerza. Entonces, lamentablemente, pierden un tiempo tan importante en esa situación, y por eso mismo nosotros hemos trabajado mucho, tanto Rodrigo como yo y todos los que pertenecemos a una red grande de manejo de ACV, con la gente de las redes de salud. Todos los manejos, esto es interdisciplinario. Claro. No significa solo que existimos nosotros como neurólogos, sino que esto depende mucho desde que consulta el paciente, el que está en la puerta, que anota y pregunta los síntomas. Es tan importante la enfermera que pesquisa, que avisa, el médico general que se da cuenta. Después viene todo lo que significa una red de ambulancia que está organizada, que se entrena, que hacemos labores de capacitación también, apoyados también por las sociedades de científicas, tanto como SONEPSIN, y está la sociedad ACV, que está recientemente con mucho trabajo en la capacitación para poder movilizar, para poder acceder a estos tratamientos que lamentablemente no están en toda nuestra red del país, no tan implementadas completamente como quisiera. Claro, eso es parte, ¿no es cierto?, de del trabajo de SONEPSIN. No solo educar a la población en los síntomas precoces, ¿no es cierto?, y en ir rápido a la urgencia, sino también trabajamos en las políticas públicas, trabajamos con el ministerio, trabajamos con las asociaciones que se dedican a cosas similares como ACV. Hemos trabajado últimamente con las asociaciones de pacientes, que hemos aprendido mucho de ellos, sí, ¿no es cierto?, en políticas públicas, en mejorar la red, en esto que sepan dónde derivar y poder derivar, y también de poder ir ayudando a que cada vez en más lugares del país estas redes y estos equipos se formen y se generen las vías en que permitan ayudar a cada uno de nuestros pacientes y ojalá en cada uno de los lugares de nuestro país, en cualquier lugar, que tuviéramos un cuidado estándar y un estándar alto de manejo. Nos falta para eso harto, pero estamos todos trabajando. Por iniciativa no nos queda. Por iniciativa no nos queda.
Sí, es así un trabajo enorme. Tenemos muchos desafíos como grupos de trabajo, como a forma personal, de intentar implementar cada vez más este tratamiento. Ahora, hay muchos pacientes que se someten a estos tratamientos, se les abre la arteria, el flujo entra de nuevo a la sangre, las neuronas se empiezan a alimentar nuevamente y tienen un pronóstico, una recuperación bastante buena. Pero tanto esos pacientes como los que, a pesar de que se abren, no tienen un buen desenlace, no quedan bien, ¿no es cierto? Y quedan con las secuelas que conoce la gente de un ataque cerebrovascular. Desde ese momento, era lo que tú comentabas al inicio, ¿no es cierto? No los podemos abandonar. O sea, el paciente no es que se hizo o no se hizo y me lavo las manos. El equipo no lo hace así. Viene todo esto de la rehabilitación. Claro. ¿Cómo lo hacen en tu hospital, por ejemplo? En nuestro hospital, por ejemplo, nosotros tenemos un hospital anexo dentro de la red que se dedica en forma importante a la rehabilitación. Tiene un horario incluso más extendido con respecto a lo que es el hospital base. Entonces tratamos con el equipo de kinesiólogos, de terapeuta ocupacional y de fonoaudiólogo de hacer una evaluación completa para poder derivarlo a este lugar y puedan tener una rehabilitación mucho más intensa. Tú sabes que a nivel de políticas públicas, por supuesto, los tiempos en relación a los pacientes no son todo lo que quisiéramos. Y nuestros pacientes, cuando tienen severas secuelas o por lo menos están en la parte aguda, requieren de mucho tiempo. Sí. Entonces hemos logrado intentar, porque siempre son intentos, la verdad, uno quisiera cosas mucho más establecidas, pero logramos tratar de que estos pacientes sean vistos con gran interés, con hay mucha gente muy entusiasmada. Sí, sí. Y eso es una virtud de los equipos. Una de las gracias que tenemos en nuestro país es que esto es una patología GES, por lo tanto tiene garantías de oportunidad de acceso. Y la rehabilitación, tanto intrahospitalaria como en el seguimiento, también está garantizada por ley. Entonces, eso es exigible. Ahora, claro, no solo necesitamos kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales. Muchas veces, por las distintas realidades del país, necesitamos también técnicos y asistentes sociales, ¿no es cierto? Psicólogos también, no solo para nuestro paciente, para la familia, como lo dijimos. Entonces, tenemos que ir a avanzar en eso. Las asociaciones de pacientes, en eso es lo que más nos han ayudado. Ellos saben que es súper importante que tengamos trombolíticos y trombectomía, pero también dice, es la rehabilitación. No nos dejen abandonados después. Entonces, eso es lo que tenemos que seguir trabajando nosotros, en que todos tengan acceso también a una rehabilitación multidisciplinaria con las cosas que necesita. Con todo lo que sea necesario. Y ahí es donde ponemos en un importante podio lo que significa la inclusión, porque hablamos mucho de la inclusión, ¿cierto? Y hay gente que cambia las letras, pero la inclusión verdadera es ver que las calles efectivamente tengan acceso a sillas de ruedas, que la gente mayor pueda sentarse, que puedan tener habilitado un ascensor. Hay tantos detalles que las asociaciones de pacientes nos han enseñado tanto, porque nosotros aprendemos del trombolítico, del medicamento, pero sin embargo desde la asociación de pacientes nos han dado un baño de realidad, porque está bien, como dices tú, siempre es importante el medicamento, el tratamiento, pero ellos nos dicen pero cuando yo estoy en mi vida, digamos, normal, real, las dificultades son otras, desde que yo quiero volver a trabajar y quedé con capacidades distintas y que yo me pueda acomodar en otro trabajo similar, pero sin perder mi oportunidad de trabajo. Claro. Finalmente, lo que nosotros decimos a nuestros residentes también y becados es que somos médicos, somos neurólogos y nosotros no tratamos arterias tapadas o rotas, sino que esa arteria tapada o rota está en el cuerpo de una persona que tiene todos sus derechos y todo su valor por el hecho de ser una persona, y tenemos que ir a eso, a intentar ayudarla lo que más podemos. Sí, y seguimos trabajando en esto. Seguimos vamos a seguir trabajando. Así que por lo mismo le vamos a agradecer Anita, por tu tiempo, ¿no es cierto?, a la SONEPSIN, por impulsar estos espacios de conversación, de divulgación,
nos fuimos más, quizá fuimos poco científicos en esta, pero son las cosas que queremos, que creemos importante, ¿no es cierto?, entregar, y a las audiencias, ¿no es cierto?, gracias por informarse, gracias por ser parte de la comunidad de SONEPSIM. Sí, yo creo que es muy importante que esto que es novedoso, que es nuevo para SONEPSIM, el tener estos podcasts en los cuales podemos conversar con ustedes a través de la cámara, acá con Rodrigo a través de la conversación presencial, es que los invitamos por eso a que puedan ver los próximos capítulos de esta red Sinapsis, donde vamos a seguir compartiendo con ustedes conocimientos, reflexiones, comentarios de nuestra práctica clínica, tal vez historia, en fin, los podcasts en realidad es un mundo aparte donde es importante que sea un espacio entretenido, que aprendamos todos y que la humildad de nuestro trabajo también se vea reflejada. Ejercemos, yo creo, en neurología un arte. Y este arte parte por escuchar a nuestros pacientes, parte por hacerle el diagnóstico, pero también parte por ponerse en el lugar de ellos y tratar de hacer de su vida lo mejor posible. La calidad de vida que podemos otorgar también depende un poco de nosotros, de la sensibilidad que podamos también transmitir a la gente joven, la gente que se está formando, los intereses, por ejemplo, para participar en estos trabajos respecto al tratamiento del ataque cerebrovascular, que nos cuesta a veces convencer a nuestros residentes que estén haciendo urgencia, que vean una oportunidad real de tener la alegría de poder dar un momento que es tan evidente de mejoría. Esta terapia permite que tú veas que un paciente de verdad mejore frente a tu cara. Así es. Y eso en realidad es impagable. Así que por eso los dejamos invitados a que vengan, sigan viendo los podcasts que siguen a nuestra red Sinapsis. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Sinapsis, el podcast de los especialistas de SONEPSIM. Encuentra más episodios y contenidos en nuestras redes sociales y en sonepsim.cl.